Hey, soy yo. Llevo aproximadamente un mes sin hacer videos. ¿Por qué? Pues porque después de haber hecho el video de la parte 2 del iceberg de Final Fantasy, el cual fue de los videos más pesados que hice, decidí tomarme unas pequeñas vacaciones, sobre todo para también pensar en qué subir estos días, así que aquí me tienen. De paso quiero agradecer todo el apoyo que le han estado dando a los videos, por sus comentarios, sus sugerencias, por suscribirse a este canal y por todo lo demás. El video de hoy trataré un tema sobre un videojuego de la franquicia de Final Fantasy que ya a más de uno le habrá sonado el nombre. Estoy hablando de Versus 13, un juego de la franquicia que durante los años tuvo muchos cambios, así que comencemos. Antes de hablar sobre Versus 13, debemos hablar sobre algo que lo relaciona junto con otros dos juegos más. Primero que nada, debo contarles sobre la fábula Nova Crystallis. La fábula Nova Crystallis se presentó por primera vez en 2006 en una conferencia de Square Enix, y esto se mencionó como una compilación de juegos que abarcarían el mismo universo, por así decirlo, pero en diferentes mundos. Fue un intento de Square Enix de construir un lore a base de ciertos juegos que se irían lanzando con los años. Estos juegos serían Final Fantasy XIII y sus secuelas, Final Fantasy Agito 13 y por último Final Fantasy Versus 13. Final Fantasy Versus 13 fue un juego planeado para PlayStation 3 y este juego sería un action RPG dirigido por Tetsuya Nomura. Ese nombre, Tetsuya Nomura. Tetsuya Nomura ya era conocido por ser el diseñador de personajes y director de la saga de videojuegos Kingdom Hearts. Y por esto. Nomura, ¿qué haríamos sin tus Nomuradas? Después de ser anunciado en 2006, permaneció en etapa de preproducción durante años y hubo largos periodos de silencio de los medios sobre su estado, albergando mucha especulación entre los fanáticos. Después de casi un año de silencio, Final Fantasy Versus 13 se mostró brevemente en el Tokyo Game Show 2009 en un teatro privado mostrando las primeras imágenes del juego, aunque Nomura comentó que era simplemente una demostración y que la mayoría de las imágenes no se usarían en el juego final. Mencionó que el clip se hizo para demostrar que el juego aún estaba en desarrollo. Después de que Final Fantasy XIII se lanzara, los recursos podrían volver al proyecto Final Fantasy Versus 13, pero los problemas técnicos estaban deteniendo el proyecto. El motor universal entre comillas del equipo de Motomu Toriyama, construido para Final Fantasy XIII, ya no podía manejar Versus 13, porque había sido diseñado para ajustarse las especificaciones del primero y estaba abrochado en entornos del mundo abierto, diseñado para Versus, por lo que es prácticamente inutilizable. Al final, Square Enix se vio obligado a encargar la creación de un nuevo motor para Final Fantasy Versus 13 llamado Luminous Studio. Ese mismo año, Final Fantasy Versus 13 no se mostró durante la E3 como muchos esperaban, pero el 23 de junio se revelaron nuevas capturas de pantalla del juego y detalles sobre Final Fantasy Versus 13, y se confirmó que el juego aparecería en el Tokyo Game Show de 2010. El 17 de septiembre, el tráiler de 30 segundos del juego se filtró en internet junto con el de Final Fantasy Type 0. Las imágenes contenían a Noctis con su nuevo atuendo corriendo brevemente por las áreas que se muestran en las capturas de pantalla publicadas anteriormente. El 8 de octubre, el tráiler combinado de Final Fantasy Type 0 y Final Fantasy Versus 13 de Tokyo Game Show se lanzó oficialmente en internet a través del sitio web japonés para miembros de Square Enix. En el verano de 2011, Square Enix vio por primera vez PlayStation 4 y Xbox One, lo que amenazaba con hacer irrelevante el Final Fantasy Versus 13 exclusivo de PlayStation 3, incluso antes de que estuviera terminado. Apegarse a los orígenes del juego ya no era una opción, y el proyecto tuvo que cambiar. En julio de 2011, en una entrevista con Tetsuya Nomura se reveló que Final Fantasy Versus 13 aún no había entrado en plena producción. Continuó diciendo que se había fijado la fecha para la próxima presentación del juego a principios de agosto,
para la edición número 500 de la revista Dengeki PlayStation. Nomura declaró que Final Fantasy Versus 13 no se mostraría en el Tokyo Game Show 2011 en septiembre. En 2012 se decidió que el desarrollo cambiaría a consolas de próxima generación y el nombre se cambió oficialmente a Final Fantasy XV dentro de la empresa, aunque la revelación pública del cambio de marca esperaría hasta la E3 de 2013. En diciembre de 2012, Hajime Tabata se convirtió en co-director para finalizar el proyecto, lo que eventualmente lo convertiría en el nuevo director. Se sentó con Tetsuya Nomura sobre la dirección del título para asegurarse de que los personajes, como Noctis, se mantuvieran de la mejor manera posible. Tabata encabezó un esfuerzo de reconstrucción masivo donde ni siquiera las partes más publicitadas de Final Fantasy Versus 13 estaban a salvo. Stella eventualmente sería eliminada por completo y muchas características que Tetsuya Nomura había elogiado personalmente, como el cambio de personaje en la batalla, fueron descartadas. Durante la conferencia de prensa de Sony en el E3 el 10 de junio de 2013, se reprodujo un video pregrabado de Tetsuya Nomura en el que reconoció que últimamente no se había publicado mucha información sobre el proyecto y que, si bien no podía compartir de inmediato nuevos detalles, la información se revelaría en los próximos días. Siguiendo el mensaje, un nuevo tráiler del juego con el final del tráiler que anuncia que el juego ha sido rebautizado como Final Fantasy XV y el desarrollo se trasladó a PlayStation 4 y Xbox One. Los mitos comunes y los conceptos generales de un mundo dividido en el reino de los vivos y el reino de los muertos, el reino invisible, siendo el camino entre ellos la puerta de Etro operada por la diosa de la muerte, exclusivamente para el Final Fantasy Versus 13. Se dijo que aquellos que habían tenido una experiencia cercana a la muerte podían ver la luz de las almas que expiraban y obtener poder del reino de los muertos, un aspecto que hizo que Final Fantasy Versus 13 fuera distinto del resto de la serie fue su enfoque en la perspectiva humana del conflicto divino central de los mitos, a diferencia de Final Fantasy 13, que se centró en las deidades y sus objetivos. En comparación con la versión finalizada de su sucesor, el mundo de Final Fantasy Versus 13 estaba más arraigado en la tradición de fábula Nova Crystallis, con una presencia indirecta pero influyente. Se dijo que la presentación temática era de un tono más oscuro, con énfasis en examinar la humanidad del elenco. El escenario de Final Fantasy Versus 13 presentó un mundo en el que 4 naciones alguna vez tuvieron cristales, pero los perdieron debido a una guerra alimentada por la codicia de los cristales de otras naciones. Lucis siguió siendo la única nación con un cristal y por lo tanto prosperó gracias a la magia e influencia de su cristal. El resto del mundo se desarrolló en el campo del poder militar y la guerra y se distanció de Lucis. Las tensiones se convirtieron en una guerra fría impulsada por conflictos políticos por recursos. La nación de Niflheim habría unido a las otras naciones bajo su bandera como solución para poner a Lucis en un sitio por su cristal. Se desconoce que mide la tradición de la fábula Nova Crystallis y la influencia de Etro jugaría en esto. El juego iba a comenzar con una fiesta para festejar la firma del tratado entre Lucis y Niflheim, donde Stella Nox Fleuret habló con Noctis sobre una leyenda de su país de origen, Tenebrae. La leyenda decía que cada vez que Etro abre la puerta invisible, las almas de los muertos ascienden como un rayo de luz a los cielos ya a través de la puerta. Cuando pocos entre los moribundos ven la luz, reciben el poder del reino de los muertos. Stella dijo que puede ver la luz, al igual que Noctis. Noctis supuso que ambos habían tenido una experiencia cercana a la muerte. Debido a que Final Fantasy Versus 13 se había presentado a través de avances y otras formas de medios, uno de los objetivos en el desarrollo de Final Fantasy XV era preservar los elementos que los usuarios conocían y entusiasmaban. Si bien esto sirvió de inspiración, hubo elementos que no encajaban con la nueva concepción. La historia base del reino de Lucis, que protege el anillo del cristal, capaz de ejercer su poder, todavía está presente. Aunque la apertura prevista para Final Fantasy Versus 13 de Noctis reuniéndose con Stella en la fiesta de la firma del tratado fue descartada, la idea se transformó en la película Kingsglaive Final Fantasy XV. En lugar de que Noctis conozca a Stella antes de la pintura de Etro, Nyx se encuentra con Luna Freya en una escena que rinde homenaje a la inauguración de Versus 13 en la azotea de Caelum.
En Final Fantasy Versus 13 se decía que Noctis podía ver la luz de las almas que expiraban, y aquellos con esa habilidad habían obtenido un poder del reino de los muertos. Esto puede haberse convertido en el concepto de unión de las almas para Final Fantasy XV, donde Noctis puede ejercer los poderes combinados de sus antepasados. En los primeros avances de Versus 13, los ojos de Noctis se mostraban enrojecidos. En Final Fantasy XV, esto sucede cuando invoca a los Sidereos. Pues bueno, esto ha sido todo aparentemente. La verdad es que ya tenía ganas de hacer un video sobre Versus 13, hablar un poco sobre lo que pudo haber sido este juego. Quiero agradecer todo el apoyo que han estado dando a los videos. Sé que a veces me puedo equivocar en alguno de mis videos, pero intento siempre mejorar en cada uno de ellos. De verdad, muchas gracias. Ya estamos cerca de llegar a los 200 subs. Estamos así, güey, a nada. Estamos en una cosita chiquitita. Y cuando llegue, estaré preparando un video especial. También por este mes me estaré haciendo más videos de anime, como con el top de los mejores animes de romance, que ya varias personas me lo han estado pidiendo. Y créanme que tarde o temprano va a llegar. Okay, ese video va a llegar, pero se va a tardar. Va a tardar porque aún no he visto varios animes y pues tengo que tener el video bien preparado, bien listo. Si les ha gustado el video, no olviden dejar su like y suscribirse a este canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Síganme en Twitter, donde estoy muy activo y donde me mando cagadas con el grupo de los chajas, sobre la comunidad de Twitter, y también comento sobre anime, cosas de mi vida en general o avances de videos que vaya haciendo y que vaya a subir. Sin nada más que decir, esto ha sido todo y nos vemos en un próximo video. Chao.